Hola, hola, una vez más, mis estimados profes, ¿cómo se encuentran todos? Seguimos conectados con el documento 321, volvemos al aula en esta segunda parte que la teníamos preparada especialmente para ustedes. Hoy vamos a tratar uno de los aspectos más importantes dentro del documento en la sección 2, que nos permite conocer las orientaciones pedagógicas en los distintos subniveles de educación a nivel del sistema nacional. Es así como vamos a arrancar con el subnivel de educación inicial. Este subnivel de educación inicial presenta algunas áreas en donde se tienen que considerar las orientaciones pedagógicas. El número 1 es lo relacionado a los momentos de la jornada. En estos momentos de la jornada de trabajo con inicial, una de las orientaciones pedagógicas a aplicar es que el docente tiene que preparar y adecuar los espacios educativos de una forma abierta, para que los niños y las niñas en este subnivel puedan trabajar las actividades que se proponen, aquellas actividades iniciales relacionadas a la alimentación, de aseo, de descanso, el aspecto lúdico y de aprendizaje, en los ámbitos correspondientes. También se proponen como una orientación las estrategias didácticas, por ejemplo, las relacionadas al uso de herramientas flexibles, aquellas que el docente pueda adecuar de acuerdo a la temática trabajada para este subnivel, de acuerdo a la experiencia de aprendizaje que se quiere abordar con los estudiantes. Entonces aquí vamos a incluir el juego, la lectura, el acercamiento a la naturaleza, así también como lo relacionado al arte. Dentro de la pedagogía inicial, una de las orientaciones pero muy importante es el factor de las experiencias de aprendizaje. Estas experiencias conocemos que corresponden a aquellas actividades programadas con carácter desafiante que buscan promover la participación activa de los pequeños, la interacción, la socialización, esta exploración y descubrimiento, así también como la reflexión. Se sugiere además fortalecer la didáctica. Esto implica que los niños y las niñas puedan acercar su atención de una forma personalizada e individualizada, estimulando así el aprendizaje de la experiencia de aprendizaje. Entonces, pues hay que proporcionar un ambiente afectuoso, interactivo y, como hemos dicho, individualizado. La didáctica, recordemos que es el arte de cómo enseñar, en este caso, cómo predisponer el aprendizaje en los estudiantes de educación inicial. También una de las orientaciones muy fundamental es el fortalecimiento de dos aspectos importantes a nivel del sistema nacional, como es la inclusión y la interculturalidad. Sabemos que las destrezas y los programas de estudio en los distintos subniveles tienen ese componente de abordaje que los docentes y las docentes tienen que considerar dentro de su planificación y en el desarrollo del trabajo que se hace en el aula y fuera del aula. En tal sentido, también en el subnivel de inicial hay que promover, por ejemplo, la autonomía, facilitar actividades que sean accesibles, que sean flexibles y sobre todo pues fomentar el aprendizaje multisensorial. Recordemos que en el subnivel de educación inicial el enfoque realmente y mayormente es multisensorial. Esto lo facilitan las experiencias de aprendizaje. Ahora veamos qué se sugiere como orientación pedagógica en el subnivel de preparatoria. En el primer año de básica, el currículo priorizado con énfasis en las competencias comunicacionales, lógico-matemáticas, digitales y socioemocionales que ya conocemos. Este currículo priorizado es un currículo que nos permite todavía seguir manipulando el dominio de las destrezas en los ámbitos y en los bloques curriculares. En tal sentido, en preparatoria no es la excepción y hay que también abordar estas estrategias lúdicas que propone el currículo priorizado, pero sabiendo que hay que enfocarlas en los ejes que tiene este subnivel. Entre ellos, recordemos el desarrollo personal y social y sus ámbitos identidad y autonomía y la convivencia. Otro de los ejes que también conocemos es el descubrimiento del medio natural y cultural,
y sus ámbitos correspondientes el descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural, así como las relaciones lógico-matemáticas. Y un tercer eje que también hemos de trabajar, la expresión y comunicación. Este último tiene tres ámbitos: la comprensión y expresión oral y escrita, así como la comprensión y expresión artística y la expresión corporal. Además, el grupo de estrategias lúdicas están enfocadas en distintos ámbitos, como orientación. El primero, los juegos de roles y las dramatizaciones. De forma ilustrativa, observamos en esta lámina que pues, en el subnivel de preparatoria del cual estamos hablando, la representación escénica y el trabajo con el drama fomenta mucho el desarrollo de habilidades sociales, el lenguaje, la expresión oral, la expresión corporal, así como la creatividad y la imaginación de los estudiantes. Número 2, cuentos y lectura interactiva. Facilitar a los estudiantes historias ilustrativas y también relacionadas con el campo interactivo con uso de la tecnología va a permitir que ellos puedan aprender de una manera creativa, atractiva, lúdica, divertida, incluso digital. Se va a fomentar la investigación, también se van a realizar predicciones, así como realizar, en otros casos, dramatizaciones para que ellos puedan desarrollar otras habilidades artísticas y escénicas. Número 3, juegos de construcción. Así como en el rincón de construcción que se había sugerido anteriormente en el video que ya analizamos, fomentar el pensamiento lógico y la coordinación motora es uno de los principales enfoques de los juegos de construcción como orientación pedagógica, y los docentes de este subnivel tienen que preocuparse por abordarlos y desarrollarlos. ¿Qué otro grupo de estrategias lúdicas tenemos? Sí, número 4, actividades artísticas. ¿Para qué? Para expresar la creatividad de los estudiantes, desarrollar las habilidades motoras y finas. Las canciones y rimas. En este caso vamos a ayudar mucho a los estudiantes a fortalecer esta área de la memorización y acercarnos también a la comprensión de aquellos conceptos básicos que son importantes afianzarlos desde estos principales niveles de formación, como son los números, los colores, las formas, las letras, etc. Número 6. Juegos al aire libre. Cuando se trabaja con los estudiantes de preparatoria o primer año de básica, el juego dentro de la actividad lúdica al aire libre hace más creativo el aprendizaje en ellos, se despierta el interés, la motivación y la predisposición, y también busca desarrollar la parte física, estas habilidades físicas, así como actividades de cooperación y el trabajo en equipo, pues existe integración y socialización con los estudiantes y entre ellos. De hecho, estamos afianzando también la inteligencia interpersonal. Y tenemos otra orientación, que en este caso es la exploración y la experimentación. Aquellos espacios que permiten explorar en los estudiantes y experimentar con materiales naturales. Entendamos entonces, por ejemplo, cuando hay acercamiento al suelo, al aire, al agua, estos puntos o aspectos como materiales naturales que también generan aprendizaje y hacen que este sea un poco más relacionado a la naturaleza, ¿no? Un aprendizaje natural. Ahora veamos a continuación en el subnivel de elemental. ¿Qué orientaciones pedagógicas tenemos? Número 1. Círculo de lectura. Las ilustraciones que presentamos en nuestra lámina expresan justamente el enfoque que tiene que dársele a estas orientaciones. En el círculo de lectura vamos a fomentar mucho que los estudiantes puedan hacer el texto muy suyo, y no solamente es hacer una revisión visual con el texto escrito, sino que a partir de él puedan generar otras experiencias y actividades, partiendo de que es importante también leer en voz alta, fomentar el diálogo, el análisis de la historia o de los textos, sean literarios o no, la identificación de elementos como personajes, como acciones, como problemas y las soluciones, así como muchos otros que pueden ser de identificación literal o que están al interior o detrás del texto, y hay que comprenderlos para poderlos deducir. Otra de las orientaciones es el teatro de cuentos. Afianzar la dramatización de cuentos, sea leyendas, fábulas y demás textos literarios,
Es importantísimo porque se trabaja mucho también desde la expresión oral hasta la expresión escrita, pues los estudiantes pueden ser capaces de crear guiones, realizar representaciones con uso de vestuario, de manera escénica, realizar imitaciones, incluso desde su propia autenticidad. Otra que se sugiere es la caza de palabras. En esta actividad los estudiantes pueden generar un dinamismo en el aula, pues se les puede facilitar distintas palabras o rótulos escondidos en lugares estratégicos del aula y ellos tienen que ir en busca de ellos. Al descubrirla, entonces van a ser capaces de, desde su intención de la actividad, construir palabras, oraciones, textos, actividades que puedan aún más encadenar el tema que se está abordando en aquel proceso y podamos también fortalecer la expresión oral y escrita, pues ellos van a adquirir vocabulario, van a participar de forma oral y también lo van a hacer de forma escrita. ¿Qué más sugerimos? La sección 2 del documento 321, volvamos al aula, nos representa como orientaciones. Además, crear club de libros. Este club de libros en elemental cumple con la intención del propósito de crear un rincón de lectura. Los estudiantes pueden trabajar en pareja, pueden hacerlo de forma individual o pueden hacer también trabajo cooperativo. El análisis de libros en grupos de lectura, por ejemplo, va a ayudar a facilitar el intercambio de opiniones y la escritura creativa, así también como la capacidad de análisis de los distintos niveles de lectura que habíamos comentado en el video anterior. Tenemos también la lectura en pareja. Eso es una forma de realizar un trabajo estratégico de forma colaborativa. Se puede leer por turnos, en voz alta, practicar lectura silenciosa, compartida en pareja y también formular preguntas sobre el texto que se está leyendo para desde allí poder abordar el análisis literario o no literario del texto. ¿Qué más proponemos? La creación de libros. La escritura y la ilustración de aquellas historias va a permitir que los estudiantes puedan desarrollar su creatividad, fomentar las habilidades de escritura y bueno, en ello se plasma también el color, la creatividad, la imaginación, la autenticidad y la originalidad de los estudiantes porque incluso pueden hacer modificaciones de historias ya creadas o pueden crear las suyas para abordarlas y poderlas publicar también en el aula y a nivel de la institución. Eso es muy original. También proponemos crear una biblioteca del aula. En lengua y literatura y pues en el espacio del rincón de literatura o rincón de lectura, los estudiantes pueden tomarlo como un espacio para realizar sus publicaciones. Y si lo hacen de forma digital, pues también se pueden habilitar ciertos blogs o páginas en redes sociales para que ellos puedan compartir las producciones literarias que realizan. La idea es que puedan también registrar las lecturas y participar en actividades de intercambio para que a nivel de la institución, a nivel de distintos subniveles, puedan ellos compartir las historias que han creado y con esto fomentar los hábitos de lectura. Ahora pasemos al nivel de educación básica, subnivel media. En el subnivel media tenemos algunas orientaciones. Número 1, juegos matemáticos. Con esto los estudiantes van a poder desarrollar sus habilidades y destrezas matemáticas, de cálculo, de razonamiento, de interpretación de datos, ¿ok? De manejo del sistema numérico. Se sugieren, por ejemplo, juegos como bingo, rompecabezas, juegos de mesa, y esto va a ayudar a fortalecer las operaciones básicas matemáticas, como la suma, resta, multiplicación y división, y otras que más adelante pues, se van a desarrollar al realizar combinaciones de estas. Número 2. Proyectos de medición. Mantener este contacto con la naturaleza desde el uso de unidades de medidas de longitud para comprender el concepto matemático y desarrollar esta destreza matemática es fundamental en el subnivel media y también en el elemental. Los estudiantes van a ser capaces de, a través de actividades y talleres prácticos, realizar mediciones de objetos, comparar resultados y también representarlos en datos a través de gráficos estadísticos y de tablas también. Número 3. Matemáticas en la cocina. Los docentes conocemos que la aplicación de conceptos matemáticos
con cierta realidad inmediata o no de los estudiantes ayuda mucho a afianzar su aprendizaje. Por esto, por ejemplo, en matemáticas se puede utilizar recetas de cocina, eso que nos indica la preparación de recetas gastronómicas, para conectarlo con los componentes matemáticos. Por ejemplo, al trabajar las fracciones se puede conectar con recetas para preparar o elaborar, por ejemplo, pizzas. Y así muchas otras relacionadas con las cantidades, las porciones y demás de ingredientes con los que se preparan, por ejemplo, pasteles, etc. Estamos trabajando conceptos matemáticos con ellos. Número 4. Creación de blogs. Los blogs nos conectan directamente con la tecnología y también el medio digital. Es una plataforma de escritura digital que se convierte en un espacio digital para que los estudiantes puedan realizar publicaciones de lo que ellos escriben y producen. Es un canal para afianzar la habilidad comunicativa de ellos. Número 5. Juegos educativos en línea. Realizar uso de aplicaciones interactivas para reforzar los contenidos es una sugerencia didáctica muy importante. También tenemos el teatro de lectores. Realizar dramatizaciones, representaciones e interpretaciones de personajes o de obras que ellos hayan creado va a ayudar mucho a compartir este arte de la producción literaria que ellos son capaces de construir, y se lo puede hacer en distintos espacios de la institución. Incluso realizarlo de forma cooperativa y presentarlos en las distintas aulas de los distintos subniveles que tiene la institución. Tenemos otra que es el club de lectura. El club de lectura fomenta mucho el trabajo colaborativo. Se sugiere especialmente realizarlo de forma cooperativa, con obras literarias que ya existan, que ellos conozcan, o con otras que ellos hayan elaborado y hayan publicado a nivel de su institución. Ahora, ¿qué pasa con el subnivel superior? Para el subnivel superior tenemos orientaciones pedagógicas también. Una de ellas es el juego de estrategias. Acá en las asignaturas complementarias, los juegos de estrategias, por ejemplo en el área de educación física, se los puede integrar de manera transversal para que estas actividades fomenten la recreación y el desarrollo de habilidades. Juegos de mesa como el ajedrez, damas o juegos de cartas para desarrollar el pensamiento estratégico, el pensamiento lógico, la comprensión y la respuesta a desafíos, retos y problemas. Tenemos los juegos de roles. Los juegos de roles son una orientación muy importante porque cuando se aborda un trabajo colaborativo hay que asignar roles para el cumplimiento del objetivo de la actividad colaborativa. Entonces representan situaciones cotidianas, temas que ya hayan sido estudiados, y los alumnos pueden fortalecer aún más las habilidades sociales y las comunicativas. Ahí tenemos esa competencia importantísima como es las competencias sociocomunicativas. Otra de las orientaciones es el teatro de lectores. El teatro de lectores permite que en las distintas asignaturas y no solo en lengua y literatura se pueda proponer la dramatización de cuentos o fragmentos de libros leídos. Incluso a partir de una temática específica ellos puedan realizar una representación teatral para facilitar la comprensión o el trabajo del aula en determinados temas. Y vale que no solamente en lengua y literatura, también puede ser en las otras asignaturas. En educación superior, sugerimos también las actividades de cooperación. Los juegos y las actividades que se propongan a nivel del cooperativo que habíamos sugerido no debería exceder de 4 o 5 integrantes por grupo para fortalecer el objetivo al interior del grupo según la actividad que se propone. Ni muchos ni pocos, lo justo para que sea un cooperativo. Asignar roles o distribuir roles en el cooperativo para que cada estudiante cumpla con su función y aporte a la intencionalidad del trabajo de equipo es muy importante. El docente debe darle esa facilidad a los estudiantes para hacerlo desde sus propios intereses, o también proponer alguna forma de conformación o de estructuración de un trabajo colaborativo.
Entonces pueden hacerlo por afinidad o mediante una actividad o estrategia que se proponga a través de un sorteo, puede ser, etcétera. También proponemos el club de lectura. El club de lectura ayudará entonces a la formación de grupos de lectura para que se pueda realizar análisis de libros, compartir ideas y realizar también intercambios de experiencias. Aquí, por ejemplo, lo observamos que se lo ve de una forma muy dinámica, divertida, recreativa, cómoda y sana en los espacios del rincón de lectura. ¿Qué orientaciones tenemos para el subnivel de bachillerato? En bachillerato sugerimos lo siguiente. Recordemos que tenemos varios niveles de bachillerato, ¿no? Varios tipos de bachillerato. Está el bachillerato en ciencias, tenemos el bachillerato técnico. Veamos, por ejemplo, en este caso, para el bachillerato en ciencias. En el enfoque de aprendizaje, hacerlo de forma interdisciplinaria y multidisciplinaria se convierte en una orientación o en una sugerencia metodológica. En el caso del bachillerato técnico, se sugiere como estrategia las experiencias prácticas, los talleres y las simulaciones, por su carácter específicamente técnico. En el bachillerato de ciencias, la metodología a aplicarse pues, debe ser de manera sugerible las metodologías activas, ¿verdad? La investigación, el trabajo colaborativo, el trabajo dinámico, el ABP, el aprendizaje exploratorio, el aprendizaje vivencial, por descubrimiento, la indagación, el uso de las tecnologías, ¿sí? En el bachillerato técnico, como metodología sugerimos las simulaciones, las prácticas de aprendizaje, aquellos que se basan en problemas, por supuesto, ¿no? Problemas, retos o desafíos. También el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo. Por ser técnico, pues también de forma colaborativa, sugerible, sí permite el desarrollo de las destrezas de este tipo de bachillerato. Para el bachillerato en ciencias, hay relación entre otras áreas técnicas. Claro, tiene que ser de forma interdisciplinaria, como ya se lo había dicho. Entonces aquí se aplican los conocimientos, se relacionan con los conceptos y se va a resolver los problemas incluso más desafiantes o complejos. En el bachillerato técnico, también existe este tipo de relación, pero en este caso vamos a desarrollar competencias para la empleabilidad. Recuerden que lo técnico va muy sujeto al conocimiento científico, el manejo de procesos, manejo de procedimientos, la parte técnica, la parte instrumental, lo relacionado al trabajo, el trabajo individual, el trabajo en equipo, el liderazgo y la comunicación efectiva. Como que una formación más especializada, ¿ok? En el bachillerato en ciencias, la tecnología y la innovación. ¿Qué pasa en esta área? Sabemos que es importante seguirla fomentando, pues aquí las herramientas digitales son muy importantes en su uso en las diferentes asignaturas. En bachillerato técnico esto no deja de ser importante, claro que sí, se convierte en una orientación. El uso de las TICs, de los softwares, también las demandas de mercado, para que los estudiantes vayan conociendo un próximo acercamiento, vayan teniendo un próximo acercamiento al mercado o a las plazas y espacios en los que en el futuro van a tener que desarrollarse, ¿no? Entonces prepararlos para la especialidad que vayan a desarrollar. Por eso es de tipo técnico. En el bachillerato en ciencias, con el impacto social, o para qué se los prepara, de acuerdo a su perfil de salida, pues se propone también como una orientación afianzar y fomentar el desarrollo de la responsabilidad, la conciencia social, el uso ético de conocimientos y también el campo científico. Y en el bachillerato técnico sugerimos también el fomento de la creatividad y la gestión para generar oportunidades laborales. Finalmente, en este subnivel de bachillerato, dentro de las orientaciones pedagógicas, vamos a considerar estas otras áreas: la música, la danza y las artes plásticas. En este caso es el bachillerato complementario en artes, que es otro tipo de bachillerato, diferente al técnico y diferente al de general en ciencias.
Entonces, en el área de la música, para los profes que desarrollan estas áreas, conocen muchísimo más de aquellas estrategias relacionadas a estas metodologías, pues son especialistas en estas áreas, por eso abordan estas asignaturas. Aquí tenemos este grupo de métodos que se pueden implementar. Entonces, por ser un tipo de bachillerato complementario en artes, por ejemplo, en música se sugiere el método Kodali, Suzuki, Dalcroze o Schilwick. En danza se sugieren metodologías como Vaganova, Graham, Ladd y el método Cunningham. Y en las artes plásticas, métodos sugeribles como el Reggio Emilia, el método disciplina basada en la educación artística, el método constructivista, así como el de observación y dibujo. Estas son las sugerencias u orientaciones metodológicas y pedagógicas que se sugieren en la sección 2 del documento 321 Volvemos al aula para el periodo lectivo 2025-2026 en la región Costa y Galápagos. Para conocer mucho más acerca de estos procesos, no olvides suscribirte a nuestro canal, acceder, dejar tu comentario sobre las estrategias que utilizas o tienes ya preparadas y planificadas para este periodo lectivo. Y síguenos para mayor información y para que puedas continuar el periodo lectivo de una forma más enriquecida con las estrategias y mantenerte al tanto con las novedades que tenemos para ti. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.